El paradigma sistémico contempla... No, este es un libro que escribí hace bastante tiempo ya, que no se vende acá en Argentina, que está es digital. Yo creo que la editorial lo debe seguir vendiendo, lo que pasa que el mundo editorial te dice, no, vendí cero, no te dan cero regalía, ¿viste? Pero bueno, por ahí debe andar dando vuelta ese libro, de la teoría del enfoque sistémico. Entonces vamos a hablar un poco de todo esto. Cuando inició este movimiento sistémico, fue más o menos durante la Segunda Guerra Mundial, donde empezaron muchos cambios porque los seres humanos dijimos, vamos a hacer cosas para que no pase la Primera Guerra Mundial, y volvió a pasar la Segunda y ahí dijimos, estamos todos perdidos, no podemos hacer nada. En ese momento, digamos, en psicología humana lo que se conocía más que nada, lo que se había desarrollado era el psicoanálisis, a partir de los trabajos de Sigmund Freud, y hablaba del psiquismo de la persona, la parte interna, que cada uno era un mundo psíquico. Y se hablaba del inconsciente, del conflicto entre los estadios psíquicos y de la energía, esta energía que apuntaba o al eros o al tánatos. Entonces esa lucha constante interna de las personas, y las que en teoría tenían enfermedades mentales o problemas mentales, es porque tenían problemas en alguna de esas resoluciones de las instancias. Después apareció el conductismo, y que el conductismo decía, somos una hoja en blanco y nos vamos aprendiendo todo el tiempo, de lo que viene del exterior nos enseña. Entonces, el aprendizaje, y esto es estímulo-respuesta, todo el ambiente determina lo que es la persona, y con los refuerzos. Uno de los ejercicios más grandes que hicieron fue con Pavlov, que trabajó con los perros y el condicionamiento clásico. Entonces le poníamos sensores a los perros para ver cuánta saliva salía cuando les daban comida, y después hacían sonar una campana al mismo tiempo. Y los perros se acostumbraron a eso, y después sacaron la comida, y cuando sonaba la campana salivaban igual. Ya se habían condicionado por la campana a el proceso que naturalmente era solamente cuando tenían comida delante. Y a los seres humanos nos pasa un poquito eso, pero no somos solamente eso. Entonces, el conductismo hacían cosas, aberraciones, con los bebés, asustarlos para ver qué emociones básicas tenían, ¿viste? O por ahí... Sí, en el caso Albert, por ejemplo, creo que era Watson, alguno de ellos, o Skinner, que eran los iniciadores de ese movimiento, le dejaban jugar con un conejo a un nene y después le hacían sonar unos platillos atrás para asustarlo, y después el nene, claro, le tenía miedo cuando veía el conejo. Entonces veían este condicionamiento, trabajaban así, no había ética en esa época, valía todo. Y ni pensar los padres que sometían a la criatura a eso, ¿no? Pero bueno, así se fue desarrollando. Y digamos que esos serían dos extremos, digamos. Uno dice es todo interno, psíquico, y el otro dice es todo el ambiente que te condiciona y te enseña. Y en el medio nació después el humanismo y la teoría sistémica, que ya el humanismo tiene que ver con el encuentro, la empatía, el crecimiento, las combinaciones de lo que nos pasa con las personas, la autonomía, ya exploraba otras cuestiones. Y la sistémica habla de la circularidad, las pautas comunicacionales, la estructura y la evolución. Son paradigmas completamente distintos, todos hacen, digamos, a cuerpos teóricos diferentes. Entonces, el paradigma sistémico, digamos que empieza en unas reuniones que hacían en las tiendas Macy's, que empezó, si se fijan, antes de la Segunda Guerra Mundial, y después las tuvieron que suspender. Pero el objetivo era buscar un lenguaje común, ellos evitar redundancias. Creían que, por ejemplo, en la ciencia, en la biología, en la física, a lo mejor habían principios que eran similares, pero los llamaban diferente. Entonces dijeron, vamos a tratar de unificar el lenguaje. Por eso en estas reuniones participaban matemáticos, psicólogos, psiquiatras, había electrónicos, había gente de la cibernética, de todos los, ¿sabes?, la antropología. Eran maravillosas, me imagino yo, ese momento de mucho fulgor. Y
Después de ahí salieron también muchas teorías distintas. El constructivismo nace de ahí, distintas formas de terapia breve, que ahora todo eso lo vamos a ver porque todo tiene que ver con la sistémica. Pero los tres pilares básicos de la teoría sistémica son la cibernética, que Wiener era un matemático, la teoría general de los sistemas, de von Bertalanffy, la pragmática de la comunicación humana, de Paul Václavic y el grupo que la desarrolló. Entonces, decimos, somos un organismo que está como sistema inserto en otros sistemas y a la vez dentro nuestro hay diferentes sistemas. ¿Sí? Entonces, según la mirada que uno dé o el recorte que haga, va a analizar y a comparar distintas interacciones en los distintos niveles del sistema. Pero para la sistémica todo funciona como un sistema. En general se puede hablar de sistemas cerrados o sistemas abiertos. Lo que pasa es que el sistema cerrado es algo teórico, no hay nada que no intercambie energía con el medio externo. Por ahí se puede conceptualizar teóricamente que el universo en sí ya está todo encerrado ahí y no hay más nada. Pero todo lo demás, siempre hay un intercambio con el medio. Y deja de preguntarse por qué pasan las cosas que pasan y se empieza a preguntar para qué el sistema se comporta de determinada manera. ¿Para qué el sistema está haciendo esto? En teoría, todo sistema busca sostenerse en el tiempo y para eso requiere energía. Entonces el sistema siempre busca de equilibrar las energías para seguir manteniéndose. Este señor, von Bertalanffy, fue el que desarrolló la teoría general de los sistemas, era biólogo, epistemólogo de episteme, de cómo conocemos, cómo sabemos lo que sabemos. Y filósofo, y entonces él, en realidad la teoría general de los sistemas es una metateoría, es una teoría que engloba otras teorías y busca una teoría común que represente a todas las distintas teorías, teoría de cola, teoría de juego, un montón de teorías englobadas en la teoría sistémica. Sistema, la definición, es un conjunto de objetos junto con las relaciones entre los objetos y sus propiedades. ¿Sí? Entonces, un conjunto puede ser un conjunto de personas, un conjunto de instituciones, un conjunto de órganos, todos son sistemas. Y, por lo tanto, en teoría tienen características similares. Las más importantes de las organizaciones son la totalidad, donde dice que el todo es más que la suma de las partes. Nosotros en el método científico por ahí lo que hacemos es extraer partes para analizar y entender esa parte y después querer sumarla a todo el sistema, pero para la sistémica no funciona así porque el todo es más que la suma de las partes. Pedro como individuo no es el mismo Pedro que en el grupo familiar. Pedro y su familia es más que Pedro mismo. O cuando queremos en el trabajo construir algo, uno solo tiene una idea, 2, 3, 10, pero entre todos podemos producir algo que nos supere a todos, algo que no se nos hubiera ocurrido a ninguno. Entonces, el todo habla de una Gestalt, como la Gestalt es la palabra alemana que usan, hay una terapia que tiene un enfoque gestáltico, que es del todo, de la totalidad, lo externo, lo interno, incluye todo. La equifinalidad, que es esta capacidad que a partir de las distintas condiciones iniciales y por distintos caminos se puede llegar al mismo final. Por ejemplo, matemáticamente, si decimos 4 por 3 más 6 es 18. Y si usamos las mismas operaciones, por y más, 2 por 5 más 8, llegamos a 18 por distinto camino. O si tenemos los mismos valores, pero hacemos distintas operaciones, el resultado puede ser diferente. 9 por 1 más 7, 16. 9 más 1 por 7, 70. Entonces, no importa, digamos, los caminos pueden llegar al mismo resultado, de diferentes formas podemos arribar al mismo resultado, o puede ser que iniciemos de la misma forma y terminemos en lugares distintos. Depende de cómo funcionan los sistemas. Y lo que tiene en cuenta fundamentalmente es la retroalimentación, que es un concepto que es muy importante para la sistémica,
y que es la retroalimentación positiva o negativa frente al cambio, frente a la posibilidad de cambio. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, conceptualmente, cambia desde lo que era la visión y la física newtoniana y los conceptos de Darwin, y hablan de una nueva ciencia, es más evolutiva, de Gregory Bateson. Entonces, la física newtoniana supone un universo dualista, materia y no materia, ideal y sensible, distintas, siempre es dual. El espacio y el tiempo están separados, una cosa es el espacio y otra cosa es el tiempo que transcurre. Se considera al tiempo como lineal y real, donde un hecho es causativo del otro, esta relación de causa y efecto. El campo de estudio es mecanicista, se puede entender a partir de entender cómo mecánicamente se unen las cosas, un resultado de algo, y está separado del sujeto cognosciente. La persona que entiende eso está fuera del sistema mirando qué pasa. Y el enfoque de los hechos a lo largo del tiempo siempre es lineal, de nuevo esta causación, esta causa-efecto, y acepta las certezas, se puede encontrar una verdad absoluta en estos ideales. O sea, como Newton, como la ley de Newton y todo eso, dice esto funciona así, y es así, es la verdad y punto. Desde este otro punto de vista de evolutivo, se habla que el universo es monista, es todo. Todo es todo y no se puede separar entre físico y no físico, mental o no mental. Es que lo que hablamos la otra vez de que las neurociencias estudian la unidad cerebro, cuerpo, mente y medio ambiente, todo junto como unidad, esta idea. El concepto de espacio y tiempo es unificado, ya desde Albert Einstein cuando habló de la relatividad y vio que el tiempo y el espacio son una trama indivisible, que se afectan mutuamente. Considera el tiempo en forma circular, no lineal. El tiempo es subjetivo también, de alguna manera. Cuando la estamos pasando bien, ya se pasó, ya me tengo que ir. Y cuando estamos aborreciendo el momento, todo no termina nunca, subjetivamente. Entonces el tiempo no es tan lineal. Incluye al sujeto como parte del campo de estudio. O sea, yo no puedo ser objetivo porque cargo con una subjetividad y cada una de sus respuestas me atraviesa también. Entonces no puedo ser yo el que viene, o como en esa época el terapeuta se sentaba ahí aséptico y el paciente o la familia que estaba delante era lo que observaba el problema. Y el terapeuta estaba afectando de alguna manera al sistema. Cuando los antropólogos salían a estudiar las tribus indígenas y la presencia del antropólogo cambiaba la dinámica del grupo de alguna manera. No se comportaban de la misma forma que si no estuviera. Entonces deja de ser algo posible esto del observador desde afuera del sistema objetivo. La objetividad queda para los objetos. Y el enfoque de los hechos configurados en el contexto donde transcurren. Depende de dónde estamos actuando, es el comportamiento entendible, digamos. A veces llevaban a terapia, por ejemplo, personas que no se entendía por qué actuaban de determinada manera, pero llevados a su familia y viendo cómo funcionaban dentro del ámbito familiar, tenía sentido la actitud o la respuesta que la persona tenía frente a las situaciones. Y descarta las certezas, es todo relativo, la verdad se considera relativa. Relativa a un montón de consideraciones que a veces son difíciles de elucubrar, pero que no hay ninguna verdad. Está tu verdad, mi verdad y la verdad, vaya a saber qué es. Que podemos construir algo próximo, digamos, pero no hay una verdad. Lo que hablábamos el otro día, lo que está bien para mí puede que no esté bien para otro a quien le hace mal eso. Para el análisis sistémico se considera al individuo no solo en su subjetividad, sino también en función de sus interacciones y sus relaciones con los demás. ¿Sí? No es una persona aislada del resto, tiene que ver con todo. Y el comportamiento de un individuo no se da aisladamente, sino que tiene sentido dentro de un contexto en el que siempre hay otros implicados, es lo que decíamos recién.
Y es importante trabajar con las relaciones y no con los problemas. En lugar de definir el problema, es entender las relaciones que causan ese problema. Veamos algunos sistemas. Por ejemplo, si partimos de la célula tiene internamente la mitocondria, el sistema de Golgi y todas esas partes que estudiamos en la escuela alguna vez en biología. Y es un sistema en sí, tiene la membrana que la separa de otros sistemas, pero a través de esa membrana tiene mayor o menor permeabilidad y comunicación con otros sistemas. Las células pueden conformar un órgano, por ejemplo el hígado. Muchas células forman el órgano del hígado. Y el hígado junto a otros órganos van a formar un sistema también, por ejemplo el sistema nervioso, en este caso el sistema nervioso simpático y parasimpático, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, son todos sistemas que forman a la persona. Y el individuo forma parte de una familia, que es otro sistema, el sistema familiar. Y a su vez la familia forma parte de una comunidad, de un barrio, de una ciudad, de un país, de un planeta. Y el planeta Tierra forma parte de otro sistema, que es el sistema solar. Y el sistema solar forma parte de las galaxias. Y hasta ahí llegamos, después ya no sabemos mucho más. Pero bueno, se dan cuenta cómo todo se puede mirar y depende de la mirada uno cierra el sistema a donde cree que quiere estudiar el caso. Otros tipos de sistemas, podemos hablar de los sistemas organizacionales en las empresas, en las instituciones, podemos hablar de los sistemas políticos, sistemas económicos, sistema educativo, el sistema de transporte, el sistema electoral, y así infinidad, todo lo que tiene el acontecer humano. Entonces, por eso todo se puede mirar desde la mirada sistémica. No es la verdad, es una posibilidad más, nada más. Pero a mí siempre me pareció muy rica desde que la aprendí. Y habla de la circularidad. Y para explicarles, por ejemplo, la circularidad referida a las emociones. Supongamos que hay un evento, un acontecimiento, me chocan. Eso me va a generar una emoción y esa emoción, al hacerla consciente, que la voy a sentir en el cuerpo, se va a dar una sensación que me va a llevar a una interpretación de este accidente que tuve y esa interpretación a un sentimiento. Siento bronca, siento miedo, siento preocupación y ese sentimiento prolongado en el tiempo me va a llevar a tener un estado de ánimo y ese estado de ánimo, si dura más tiempo, me va a llevar a una característica personal. Por ejemplo, si yo siempre me enojo ante cualquier evento, voy a ser un gruñón. Este tipo no, otra vez. Siempre se enoja por todo, porque te acostumbras a enojarte. Y esa característica personal va a ser tu situación de vida. Entonces, de vuelta, cada acontecimiento vas a reaccionar de la misma forma. Y desde lo sistémico, lo que se busca en la circularidad esta, de las afectaciones que hay entre las partes de un sistema, es encontrar el punto de apalancamiento. ¿Dónde puedo yo introducir un cambio en el sistema que facilite el cambio del sistema? Por eso en una familia disfuncional se busca quién de los referentes familiares es más permeable para producir un cambio y no seguir actuando de la misma manera que actúan siempre. Porque la familia tiene un problema porque hay un problema sistémico a lo mejor y si todos se contestan o relacionan de la misma manera. Entonces, si uno puede convencer a uno de que no siga actuando de la misma forma o respondiéndole al otro de la misma manera, puede producir un cambio en ese sistema. Buscamos dónde apalancarnos. Y en este caso, por ejemplo, de la circularidad de esta emoción, podemos decir que la posibilidad la tenemos en la interpretación. Podemos trabajar en qué significa para nosotros esto que sentimos y ese evento que pasó. En lugar de decir, che, qué desgracia, yo siempre me sale todo mal, podemos decir, bueno, son avatares, ¿viste? Cambiás y empezás a tomarlo de otra manera. Y ahí es donde podés cambiar, digamos, tu manejo emocional. El feedback, les decía, la retroalimentación es un concepto súper importante en la sistémica y que habla que si, por ejemplo, dentro de un sistema hay un mensaje donde se encuentra un transmisor y un destinatario,
Creo que, ese mensaje está dado dentro de un contexto y el feedback del destinatario siempre va a estar retroalimentando la transmisión. Entonces, si yo les estoy diciendo esto y veo que uno de ustedes me hace una cara que digo, pará, me está diciendo que no entiende con el gesto. O uno de ustedes levanta la mano y dice, no sé qué dijiste, no entiendo nada. Entonces yo tengo que volver a explicar o a buscar otra forma u otro método u otro ejemplo para poder explicarlo más claramente. Entonces todo el tiempo las conversaciones tienen que ver con esta circularidad. Estamos hablando y al mismo tiempo vamos corrigiendo nuestro discurso en función de lo que vemos que le pasa al otro con lo que estamos diciendo o haciendo. En lo sistémico, comunicación y acción más o menos están juntos. Entonces hablan de la cibernética, que toman conceptos de la cibernética para analizar los feedback. Y en primer momento, digamos, en los sistemas familiares, estaba la cibernética de primer orden, que era esto de los sistemas observados, donde se interpretaba que el terapeuta estaba observando cómo se comportaba la familia, sin considerarse incluido dentro de ese sistema. Ahora, porque no es lo mismo la familia sola en casa que la familia en el consultorio con el terapeuta. Pero bueno, primero se pensaba de esa manera, estaba siendo objetivo. Y después llegó la cibernética de segundo orden de los sistemas observables. Son observables, pero como yo estoy involucrado en el sistema, soy parte de ese sistema. Tengo que considerar mi subjetividad y cómo afecto yo esa dinámica de la familia. Y se buscaba en principio la morfostasis, que es mantener el sistema sin que varíe. Digamos, si la familia tenía problemas, el problema parece que se consideraba como que algo había cambiado y había que volver al orden, volver a la homeostasis, al equilibrio que tenían antes. Después se trabajó, se comprendió que a lo mejor hacía falta trabajar en la morfogénesis, en cambiar la forma de ese sistema, sin introducir cambios para que se modifique, que es lo que se fue haciendo después más adelante. Entonces, Prigogine fue que desarrolló esto, que es el orden a partir de la fluctuación, y dice, si las fluctuaciones o desviaciones se mantienen y no son contrarrestadas por mecanismos correctores, producen una bifurcación que genera un salto cualitativo hacia una nueva organización. Es decir, si yo hago un cambio, alguno de los integrantes de la familia cambia, y no hay un mecanismo que lo vuelva a poner en su lugar para que se mantenga el equilibrio, ese cambio va a generar un cambio en el otro, que a su vez va a generar un cambio en el otro y en todo el sistema. Y esas desviaciones van a ir llevando a que el sistema encuentre un orden superior al que tenía antes, donde a lo mejor van a poder todos convivir tranquilos con lo que sea que haya que aceptar o trabajar. ¿Se entiende? ¿Siempre tienes que ser como un terapeuta? ¿Eh? ¿Un terapeuta o un psicólogo? No, esto es porque... Algo de apoyo. Sí. Que vos te lo proponés. Sí, seguro. O sea, vos podés mirar sistémicamente tu familia y proponer los cambios. Hablo de terapeuta porque se aplicó, digamos, muy fuertemente a la terapia familiar sistémica. Pero de nuevo, podés analizar sistémicamente una organización, una pyme, un negocio chico, claro. ¿Cómo estamos funcionando sistémicamente? Por eso está la riqueza del paradigma, me parece a mí, lo podés aplicar en cualquier lado. Yo les comento cómo se trabaja desde lo sistémico porque se aplicó desde que se creó, digamos, fuertemente a la terapia familiar. Pero los conceptos son válidos para cualquier institución. Y esto nace cuando hablan de la cibernética en la guerra, cuando el cañón disparaba a un objetivo. Si, por ejemplo, iba un camión y el cañón quería derribar ese camión y disparaba, y si no había respuesta, quiere decir que le dio. Ahora, si el camión seguía, tenía que disparar de nuevo y corregir, y disparar de nuevo y corregir. Esa era la cibernética, corregir el rumbo. Entonces, lo que dice es, y esto que dice Prigogine, si yo les estoy hablando y ustedes les pregunto, ¿entendieron? Y nadie me dice nada y yo no veo gestos de desaprobación o de que no entendieron, no hubo feedback positivo. El feedback fue negativo, no hubo nada. Entonces, se entendió. Está bien, terminado ahí, seguimos con otra cosa. Pero si alguno de ustedes me hace, no, es que un feedback positivo
que hace que yo tenga que cambiar y dar otra posibilidad, digamos, para que lo entiendan. Entonces, esas son las desviaciones que van llevando a que el sistema se reacomode o se mantenga donde está. Los modelos sistémicos nacieron como una terapia breve, o sea, se acordaban terapia de... Antes el psicoanálisis era interminable, vos te tirabas al diván y hasta que no te quedabas sin plata y sin casa, el terapeuta no paraba. Pero esto se pautaba, por ejemplo, con las familias, unas 10 sesiones. El counseling, la consultoría psicológica sistémica, que es lo que estudié yo, trabaja con terapias breves. Digamos, la idea es que en 8 o 10 sesiones vos tenés un problema, lo trabajamos, pero trabajamos ese problema puntual en el aquí y ahora. No el resto, ni tu relación con tus padres, ni tus abuelos, ni nada de eso. O sea, se tiene en cuenta todo eso, ¿por qué? Para comprender tu actitud de hoy. Pero se trabaja en el aquí y ahora, y en pocas sesiones la idea es llegar a resultados en eso que te preocupa, digamos, sea lo que sea. Entonces hay distintos modelos, digamos, que es el constructivista, que puse a Piaget ahí, pero hay muchos. Vygotsky, Humberto Maturana usaba conceptos constructivistas. Y el constructivismo viene ya desde épocas presocráticas, digamos. Cuando Heráclito hablaba de que no se podía bañar en el mismo río, estaba armando esto. La situación es nueva cada vez. No podés, tenés que reconstruirla de nuevo en función de lo que está pasando ahora. Te metiste a bañar en el río y fuiste mañana y el río es otro, porque las márgenes son distintas, porque el agua que corre es diferente. No podés bañarte 2 veces en el mismo río. El narrativo, que Michael White fue el que lo llevó adelante, que tiene que ver con que somos nuestras narraciones. Y de acuerdo a cómo nos narramos, nos presentamos al mundo y nos presentamos a nosotros mismos. Uno elige de su pasado qué cosas guarda y sostiene y cuenta. Hay gente, nunca no sé si conocen alguno por ahí, pero gente que se presenta con sus enfermedades. Hola, ¿cómo te va? No, yo tengo un problema de esto, tengo un problema... Y vive presentándose con sus enfermedades y las sostiene en el día de hoy. Su narración está enfocada en eso, su reconocimiento está en todas esas narraciones que va juntando. Y nosotros elegimos siempre qué traemos para narrarnos de nuestra vida. Y ahí está la posibilidad, digamos, y hoy sabemos que con la neuroplasticidad tenemos posibilidad de traer un recuerdo, modificarlo y guardarlo de otra forma que nos haga sentir distinto. De eso es lo que viven los terapeutas. Después modificar la forma en que vos interpretás tu pasado. Comunicacional, Virginia Satir lo trabajó, y que está revisando constantemente las pautas comunicacionales. ¿Qué le dice qué a quién, cuándo, cómo? Entonces está mirando cómo se comunican para encontrar cuál es el defecto comunicacional que hace que se perpetúe el problema. El estratégico de Jay Haley planteaba de proponer estrategias para cambiar el problema que sea. Trabajaba con Chloe Malance. Chloe Malance es argentina, es maravillosa. Y ellos plantean pensar distintas estrategias para que apliquen, digamos. Bueno, esto no va, porque uno con lo sistémico lo que hace es imaginar una hipótesis y después tiene que poner la prueba, digamos. Por ahí la estrategia que tira no sirve, tiene que plantear otra, y ir viendo y construyendo esas estrategias. Y el estructural, Salvador Minuchin, también es un terapeuta argentino, nació en Entre Ríos, y él mira más, digamos, la estructura de lo que sostiene ese problema. Y lo que hay que trabajar es en las jerarquías, los órdenes de poder y cómo esa estructura está formada. Generaron distintas escuelas. El grupo de Palo Alto, por ejemplo, se presta atención a qué comportamiento de quién desencadena la conducta problema y quién intenta solucionarla dentro del grupo, que sea, ¿no? Y se trata de identificar el ciclo perpetuante, dónde se da esa característica que mantiene la dificultad que hay. Y se observa la interacción aquí y ahora, es lo que está pasando ahora en este momento. No me importa la historia que me cuenten. Yo o la persona que busca comprender sistémicamente algo,
mira qué está ocurriendo ahora. En el grupo de la Escuela de Milán se incluye el interrogatorio circular, que es una técnica muy interesante, que es un modo de cuestionar a todos los integrantes sobre un tercero. Entonces, yo por ahí le pregunto a Rubén, ¿y a vos qué te parece lo que ella hace todo el tiempo? Vos me contás. ¿Y vos qué crees de lo que ella hace? Y ella va escuchando, entonces va trabajando terapéuticamente en la persona. Y va recibiendo feedback y va viendo cómo lo ven los otros, porque nosotros no vemos cómo lo ven los otros. Más vale que digan cosas buenas. Después la escuela estratégica, que tiene en cuenta el ciclo vital como referencia a orientación del trabajo y utiliza técnicas del tipo paradójico. Por ejemplo, te puede prescribir el síntoma. Si vos decís, y el síntoma, el problema es que ellas dos se pelean todo el tiempo. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. A partir de mañana, peléense cada 4 horas. Peléense a las 6, peléense a las 12, peléense a las 4. Entonces, ¿qué pasa? Vos decís, venimos por ese problema. Bueno, sí. Entonces, ustedes van a tomar conciencia de que son capaces de controlar el síntoma. Si nos podemos pelear a las 4, a las 6, a las 8 como nos prescribieron, es porque somos nosotros los que controlamos el síntoma. Y ahí es donde se produce el cambio. ¿Sí? Y el estructural, que trabaja con las jerarquías, estipula que las organizaciones y sus miembros deben ser gobernados por leyes claramente definidas, racionales y que son legales para ese grupo, digamos. Están todos de acuerdo en esa ley, de esa forma, y la estructura se decía, no, el sistema. Es el sistema, ¿viste? Cuando vas a hacer algo público y te dicen, es el sistema, te la tenés que aguantar. Eso es estructural. Algunos aportes. Gregory Bateson, que la obra de Gregory Bateson es inmensa, hablaba mucho de la retroalimentación. Él fue el que introdujo, digamos, el concepto de sistema en la familia. Calibración, cómo ajustar esos feedback. Todos conceptos provenientes de la cibernética. Don Jackson trabajaba con Gregory Bateson y los dos llegaron a desarrollar la teoría del doble vínculo, que ahora vamos a ver qué es, pero básicamente buscaban, después de la guerra, hubo mucha investigación sobre la esquizofrenia. Había muchas personas con esquizofrenia. Y el psicoanálisis no abordaba la esquizofrenia porque no se entendía cómo funcionaba. Y ellos encontraron una teorización que podía explicarla, de alguna manera. Virginia Satir, que ella se enfocaba en el problema presentado porque le traía a la familia y decía, este es el problema. Pero ella decía, pocas veces lo que te traen a consulta es el problema. La mayoría de las veces lo que tiene que ver es con la forma que tienen de encarar ese problema, que lo perpetúa o lo complica. ¿Sí? Nathan Hackeman hablaba de la unidad social y emocional en la familia. O sea, tomaba la familia y la consideraba en todo el contexto para poder analizarla. Milton Erickson, que era hipnotista, trabajaba con la instrucción paradojal. Paradojal, por ejemplo, si yo te digo, sé espontáneo, se te convierte en un problema. Es una paradoja que no puedes resolver, porque si sos espontáneo no me estás haciendo caso. Y si no sos espontáneo tampoco me estás haciendo caso. Entonces no podés llevar a cabo eso. Carl Whitaker fue que en el grupo de él desarrolló la coterapia, donde había más de un terapeuta dentro del mismo recinto trabajando. Entonces, por ahí mientras uno hablaba con alguien, el otro observaba al resto y podían interconsultarse y desarrollar la terapia juntos. Jay Haley, que es el estratégico, y acuñó el término precisamente, y hablaba bueno, de todas las jerarquías y las coaliciones y ver quién estaba más afín con quién, las miradas, cómo se comunicaban para desarrollar una estrategia. Salvador Minuchin, él decía, el ser individual es una extraordinaria hazaña de imaginación, porque no existen seres descontextualizados.
creó el modelo estructural y cómo se organiza la familia en función de la interdependencia, sus jerarquías, los límites y las fronteras. A veces pasa que hay mucha rechazo, por ejemplo, puede ser hermanos o entre papá y el varón, y mucho apego entre la mamá y el varón, y se hacen alianzas y se complica cuando eso se rigidiza y hay límites muy fuertes. Entonces, las condiciones del doble vínculo. El doble vínculo, lo que ellos encontraron es que a veces el esquizofrénico era producto, y ellos creían que venía ya, era un trabajo de generaciones, era producto de una madre esquizofrenizante. Que el comportamiento de la madre era la que generaba esta situación donde la única respuesta del chico era esta enfermedad, la esquizofrenia. ¿Por qué? Tenía que haber 4 condiciones. Debía haber un mensaje contradictorio y enunciados que se niegan entre sí. Por ejemplo, la mamá que le dice, vení querido que te abrazo, y cuando el nene se acerca se da vuelta. La criatura no tiene cómo resolverlo. En su cabeza está ahí, ¿qué pasó acá? Y encima no se puede metacomunicar. No puede explicar, mamá, mirá que me está pasando esto. O vos viene tu mamá y te dice, te regalo una corbata roja y una azul. ¡Qué lindo! Y agarrás la azul. ¿Qué, no te gusta la roja? Entonces, sí, me gusta la roja. ¿Y por qué agarraste la azul? Y ahí se genera. Y hay madres que hacen eso, hay padres que hacen eso, hay instituciones que hacen eso. Y que yo lo equiparo y digo, esta empresa es esquizofrenizante. O sea, la gente es natural que se enferme en una empresa que se comporta así. Que dice, lo primero es la gente. Y después te negrean, te quieren hacer laburar 20.000 horas por nada, te exigen cosas que ni te dieron. Y es una contradicción grande de este tipo, del doble vínculo. Se establece con una persona significativa, en este caso madre-hijo, por ejemplo, que es elevada en la importancia vital. O sea, la criatura no se puede ir de la madre. Ya, tómatela, no te entiendo, me voy. No se puede ir la criatura, depende de la madre. Uno que está en un trabajo, por eso decía las instituciones esquizofrenizantes, depende del laburo. ¿No? Tenés que buscar el momento, pero no te puedes ir así porque sí, más cuando tenés familia a cargo. Debe ser repetitivo, se tiene que dar constantemente. El receptor no puede sustraerse de la relación, esto es lo que decimos, no se puede ir. Y por último, no puede metacomunicar, o sea, el chico no le puede decir, mamá, ¿me llamás para abrazarme y te das vuelta y no me das pelota? No puede hacerlo, porque no tiene la capacidad para metacomunicar. Y en la empresa, si somos lo más importante y me estás maltratando, no lo podés decir a veces tampoco, por supervivencia. ¿Sí? Entonces, la teoría del doble vínculo, si bien no fue demostrada fehacientemente, es una teoría que todavía puede explicar un montón de comportamientos, de problemas de salud mental y demás. Se trabajaba en cámara Gesell. ¿Alguna vez vieron una cámara Gesell? Una cámara Gesell es como si fuera esta ventana, es un espejo bidireccional. Para nuestro lado es espejo, para aquel lado es nos pueden ver. Porque acá va a haber más luz y allá va a estar más oscuro. Entonces, el terapeuta trabaja con la familia, un coterapeuta, y un grupo de soporte atrás, donde se pueden comunicar. Por ejemplo, lo que hacen es, si ellos están preguntando algo y por ahí, no sé, yo les hago una pregunta y cuando yo te pregunto algo, ella revolea los ojos. Yo te estoy preguntando a vos, no la veo. Pero de atrás me dicen, che, mirá que ella revolvió los ojos. Algo está diciendo como que eso se cae de maduro que esta persona no lo está haciendo o lo que sea. Entonces hay comunicación que el grupo ayuda a resolver. Y además sirve para elaborar hipótesis. Más cabezas pensando en lo mismo que están viendo pueden elaborar más hipótesis hasta encontrar una hipótesis que explique el comportamiento. Cuando estábamos estudiando en la universidad, digamos, había una cámara Gesell y la verdad que era espectacular ver
el trabajo, porque la familia, y yo estuve del otro lado de la cámara Gesell también, con el terapeuta sentado acá y mis hermanos, para hacer el trabajo. Y la verdad que después te olvidás del espejo, te olvidás de que hay gente. Te metes en tu problema. Sí, sí, sí. No, te avisan. Todo el que va a una cámara Gesell acepta que va a trabajar en cámara Gesell y que va a haber gente del otro lado. ¿Por qué? Porque tiene que estar convencido de que todo esto es para ayudarlo. Uno va a terapia y no va a hacerse el buenito, el lindo, va a trabajar para mejorar lo que quiere mejorar y tiene que decir lo que le sale, la verdad. No estás en posición, ¿viste? Vas y tenés que largar las cosas como son. Y cuando estás en una cámara Gesell, al rato ni percibís que está el espejo ahí. De hecho, cuando vas te presentan al grupo y todo, no hay nada oculto. Con los niños no. Con los niños trabajan, los padres te dan la autorización, pero empezó el trabajo de cámara Gesell, que fue el que la inventó, empezó trabajando con niños. Para no ser invasivo y dejarlo que los chicos desplieguen su juego o lo que sea y puedan desde ahí tomar información. Pero es un elemento muy, muy interesante. Bueno, en las películas, ¿viste? Las policías, ¡guau! ¿Qué estabas haciendo la noche del 900? Y el otro está atrás mirándolo, ¿viste? Otra herramienta importante de la terapia sistémica es el genograma. El genograma es básicamente el árbol genealógico, pero el genograma ayuda a incorporar mucha información. Por ejemplo, siempre se identifica a la persona que consulta, ya sea con un recuadro, dice, bueno, este es el que consulta y él tiene sus padres, tiene un hermano, este es un vínculo que no están ni casados, sino que están juntados. Hay distintas simbologías que indican una separación, un divorcio, están casados, esto en línea de puntos, no están casados. Después, por ejemplo, un aborto espontáneo, nacimiento de gemelos, mellizos. Toda información para la persona que está trabajando con la historia de esa otra persona. Por ejemplo, cuando las mascotas son significativas, o cuando, en este caso, creo que eran esto. O acá hay una persona que es externa a la familia, que es influyente, un amigo cercano, un vecino, alguien que tiene mucha llegada a la familia, que no es del grupo familiar. Las relaciones, los vínculos, muy estrechos, muy unidos, o vínculos, si hay alguno acá, así, conflictivos. Entonces, eso ayuda a generar hipótesis de por qué la persona actúa como actúa. Es una herramienta riquísima. Y ayuda a uno también a entender muchas cosas de uno mismo. ¿En qué momento de la familia naciste? ¿Tus hermanos? ¿Qué pasa? Las muertes. Mira, este problema empezó cuando falleció el abuelo, no sé. En biodecodificación, vos trabajan con el... Sí, y en genograma. Entonces lo que se hace con eso es la búsqueda de hipótesis, ¿viste? También se trabaja con la línea de tiempo. Bueno, en este año pasó esto, este año pasó aquello, ¿no? Y va buscando explicaciones y teorías de por qué puede ser. Por ejemplo, supongamos que este era el paciente identificado, que vino, la familia vino a consultar por el problema de este chico, y por ahí como tiene un vínculo muy fuerte con el primo por ahí es el que la mala influencia es por eso, o puede ser porque, por ejemplo, se mudó la tía a vivir con ellos en el 2001, o que murió el abuelo, no sé, o cuando nació esta bebé. Ahí podés elaborar hipótesis que a lo mejor pueden explicar el comportamiento desde cuándo y por qué. Entonces, antiguamente el modelo comunicacional se decía que había un emisor, un mensaje y un receptor. Y por eso los maestros dicen, yo tengo el saber, yo se lo transfiero y ustedes aprenden el emisor, el mensaje y el receptor. Pasivo, se acabó y no hay discusión. En cambio, el modelo sistémico dice que esto es todo, la comunicación es circular, que nos afectamos mutuamente, que hay un montón de otras cuestiones que interfieren en el sistema, que la comunicación no es lineal y directa, sino que estamos todo el tiempo influyéndonos. Y
el tipo de conversación que tenemos tiene que ver con los dos, no con uno. Yo te quiero decir algo, pero hay que ver cómo lo estás escuchando vos. ¿Sí? Y se complica porque el lenguaje no es preciso. Si yo, por ejemplo, digo, esta frase tiene 31 letras, va a ser correcto. Pero también puedo decir, esta frase tiene 34 letras y va a ser correcto. Y por ahí nos vamos a poner a discutir, no, tiene 31, no, tiene 34, no, tiene... Y las dos son correctos, porque cuando escribo el número es la misma cantidad de letras. Depende de cada situación. Y aparte, el mensaje tiene sentido en el contexto determinado. Porque una cosa no es lo mismo decirla en el ámbito familiar que decirla en el ámbito empresarial. La misma cosa. Entonces, siempre depende del contexto. Y es ambiguo. Paul Václavic fue quien desarrolló la teoría. En realidad, acá no sé por qué en español le pusieron teoría de la comunicación humana, porque cuando él escribió el libro original se llamaba Pragmatic of Human Communication, pragmática de la comunicación humana. Él no buscó que sea una teoría, sino que era algo, la pragmática. Y en el trabajo lo que establece que en la comunicación siempre ocurren 5 axiomas. Y se llama axiomas porque ocurren indefectiblemente. Y son de verdad muy importantes. El primero, sobre todo, porque dice, ¿dónde está? Es imposible no comunicar. Desde lo sistémico se equipara la acción con la comunicación. Uno puede no hacer nada y está comunicando algo. Si yo me quedo, cuando me siento en un vuelo y te pones a dormir, estás diciendo no quiero saber nada, no me moleste. Y no estás haciendo nada, pero estás comunicando. ¿Por qué? Porque la no acción siempre estamos haciendo algo. Es imposible, entonces la no comunicación es imposible. El silencio otorga. El segundo axioma dice, existe un nivel de contenido y uno de relación. Y la relación califica el contenido. El contenido es lo que te digo, las palabras. Y la relación que tengamos va a definir si esas palabras te suenan a verdad, te suenan sospechosas, te las crees, te sirven. Si vos considerás que soy un mentiroso y yo te digo algo por nuestra relación, vos vas a tomar con pinza lo que te diga. Ahora, si vos considerás que soy un tipo honesto y que te puede servir lo que te digo, me vas a escuchar y lo vas a tomar como que te estoy diciendo la verdad. Depende de la puntuación comunicacional. Por ejemplo, no se lo dijo. No, se lo dijo. No sé, ¿lo dijo? Es lo mismo y depende de dónde ponga la coma, la injerción, la exclamación, significa distintas cosas. Hasta puede significar lo opuesto. El contenido se expresa de forma digital, las palabras que utilizamos, y la relación de modo analógico, que es el lenguaje no verbal. Yo te puedo estar diciendo algo y negándotelo al mismo tiempo. Entonces vos tenés que decidir a qué le vas a hacer caso. Y que por ahí tiene que ver también con la relación que tengamos, ¿no? Si me vas a creer en lo que te digo o en lo que te estoy gestualmente diciendo. Incorporarlo a veces es más grave. Y yo creo que sí, por lo general porque es inconsciente. Es lo que de verdad estás pensando. Como cuando se agarran la nariz, o miran para abajo, cuando dicen algo. Hay un montón de cuestiones que dentro del contexto uno puede inferir si te están mintiendo o no. A veces pican la nariz porque pican la nariz, ¿no? El intercambio puede ser simétrico o complementario. Siempre se da que o es simétrico o es complementario. Complementario es
uno arriba del otro. Entonces, uno complementa al otro. Yo soy gritón y violento y ella es re sumisa. Y sí, ella es sumisa porque yo soy gritón y violento y es complementario. O complementario es de padre a hijo. El padre tiene una jerarquía superior al hijo. Y es simétrico cuando son iguales. Estamos entre pares. Tenemos el mismo nivel. A veces pasa que las relaciones se rigidizan y es siempre complementario o siempre el superior es superior y el que está sometido es sometido. Y eso puede generar un síntoma. O sea, el simétrico no tiene la dificultad, porque nadie de los dos personas. Claro, pero por ejemplo, supongamos, depende de lo que estemos haciendo, somos pares nosotros. Por ejemplo, y cuando a vos te toque venir y enseñarnos algo a nosotros, vos vas a estar a cargo de la clase, a lo mejor. O de la clase o del grupo. Y vas a estar, digamos, porque vos vas a venir a contarme algo de lo que vos sabés, de lo que a vos te gusta, de lo que a vos te interesa, de lo que vos hacés. No vas a venir a compartir algo que yo por ahí no tengo idea. Y en otro momento yo te voy a estar contando algo de esto que estuve estudiando y vos lo vas a aprender. Entonces estamos intercambiando, aún siendo nuestros simétricos. Por eso la idea es agregar simetría a la complementariedad y complementariedad donde hay mucha simetría. Y eso era básicamente todo, digamos, esto. Hay muchísimo más, pero bueno, para no agregar, después en algún otro momento vamos a hablar de la teoría del cambio, que también es muy interesante. Pero para esta charla era esto. Lo más difícil, el cambio, digo yo, porque cuando uno está acostumbrado a una manera, el cambio es lo que te cuesta. ¿A vos te cuesta cambiar? ¿A todos les cuesta cambiar? O sea, le cuesta, sí. Yo creo que sí, no sé. Sí. Sobre todo, ¿no? Algunas cosas negativas por ahí. Aunque uno quiera cambiar, porque vos decís, querés cambiar, te cuesta. Bueno, lo hacemos tema de la próxima, la teoría del cambio, porque es interesante. Pero a veces uno dice querer cambiar y en el fondo no quiere cambiar. Ah, que no quieres. Sí. Claro. No se dan las cosas. A lo mejor vos querés cambiar y no se da. El medio ambiente, quizás. ¿Puede ser? Lo que decías.